Gracias por atendernos. Buenas noches, Verónica, Mario. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, lo primero, háblanos un poco sobre esta cifra que nos ha mencionado Mario, que 8.8 personas mueren cada hora por coronavirus. O sea, mientras estemos ahora en el programa de portada, van a fallecer más de 8 peruanos. A nosotros nos impacta esto, pero ¿en algún momento hemos llegado a una cifra mayor en el 2020? Sí hemos llegado a una cifra mayor, hablando ya en términos diarios. Sí. Al día de hoy están falleciendo 900 personas al día. En el peor momento de la pandemia, en el mes de agosto, fallecían hasta 1000 personas al día por toda causa. Estamos solo a 100 de llegar nuevamente al pico de la pandemia, en una ventana tal vez de una semana, si es que la curva no cambia en su comportamiento. Ok, ahora, no necesariamente este pico del 2020, de la primera ola, tendría que ser el pico de la segunda ola. Muy bien que lo digas, completamente cierto. Hay una gran diferencia de esta segunda ola con respecto a la primera, y es que la segunda ola tiene una velocidad de crecimiento más rápida que la segunda. Solamente hace una semana reportábamos 800 fallecidos diarios, hace 2 o poco menos se reportaban 700. Entonces, la velocidad de crecimiento posiblemente es hasta un 50 o 75% más rápido que esa pendiente que tuvimos en los meses de mayo y junio en la primera ola. De manera que lo que cabe temer es que no solamente alcancemos el nivel que alcanzamos en la primera ola, sino que en poco tiempo ese nivel sea superado. Correcto, matemáticamente hablando, si no entrara a tallar ningún otro factor, así es. Si tú proyectas la curva, pues sí. O sea, vamos a llegar a más de mil muertos, mil muertos al día, de todas maneras, por lo que vemos, ¿no es cierto? Y además ya se ha anunciado en Gran Bretaña que hay otra variante. O sea, no la variante con la que hemos estado, con la que recién estamos más o menos aquí acostumbrándonos en el Perú, sino que ya se está anunciando la otra variante inglesa de COVID. Sí, correcto. Ya son cada semana una variante nueva de la que se habla y que recién se está estudiando, una más contagiosa que otra. Ya se habla de esta variante británica que incluso puede tener cierto rechazo o la vacuna no ser tan efectiva contra esta. La verdad es una incertidumbre cada semana. Y no hay forma de poder saber a cuánto vamos a llegar, ¿cierto? O sea, hemos llegado, como tú dices, al pico más alto de 1000 muertos al día en agosto del 2020. Ahora estamos en 900, pero podríamos ir a 2000. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se han reportado en otros países? Sabemos que la segunda ola en muchos países ha sido peor que la primera. Sí, en muchos países se ha duplicado, ha aumentado al menos en un 50%. Eso definitivamente va a depender de las restricciones que se ponen. En muchos de estos países, cuando se detectó la nueva variante británica, se puso cuarentena estricta. Nosotros hemos comenzado ya con la curva con una velocidad difícil de frenar en seco, por así decirlo. Entonces, esperaríamos recién poder ver algún impacto en 2 o 3 semanas, porque lo primero que veremos es que los casos bajan, luego que las hospitalizaciones bajan, que la ocupación UCI baja. Eso en el escenario ideal. Y recién después de todo eso deberíamos ver un descenso en la curva de fallecidos. Entonces, eso es lo último que veríamos. Ahora, también ha habido a lo largo de todo este tiempo una demanda por parte de los especialistas así como tú de poder acceder a la información. De hecho, este dato del SINADEF lo tenemos hoy luego de una batalla dura a lo largo de todo el 2020, ¿no es cierto? Con otros ministros incluso de salud. Pero finalmente se ha llegado a esto y tengo entendido que ya nos hemos ido al otro extremo y ahora los datos están demasiado abiertos, ¿no? Pues en el país no hay punto medio, ¿no? Sí, sobre eso quiero acotar algo, ¿no? Si bien el MINSA está reportando 41.000 fallecidos y SINADEF por el CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología, reporta ya más de 90.000, los datos siempre han estado de la mano, ya al menos desde julio, desde la gestión entre Zamora y Massetti, han estado ahí. Lo malo es que no han sido publicados en Twitter, en redes abiertamente. Hay que entrar a un link específico para sacarlo y es otro reporte mucho más detallado. Ahora, estas dos cifras, la del MINSA, son por muertes certificadas por COVID que tuvieron pruebas. En cambio, la de SINADEF, que es la que todos están hablando ahora,
son casos sospechosos por COVID que bajo criterio clínico o epidemiológico se les cataloga por COVID. Es bueno tener ambas cifras, pero sí es complicado poder mezclarlas. Sobre lo segundo que mencionabas, Verónica, también, lamentablemente hay datos ya muy abiertos, como tú dices, protección de datos, que no creo que este sea el único servidor o base de datos que esté expuesto. La verdad, esto creo que ya engloba al sistema nacional. Hablemos del caso de Lima. Vemos que la información indica que hay 37 distritos de Lima que ya tienen más de 60% en exceso de muertes, es decir, comparados con otros años, la cantidad de muertos mes a mes, en este momento ahí pues hay 60% más, una vez hecha la comparación, como decía. Eso, comparado con otras regiones, es peor, es igual de grave, no es el escenario más grave. ¿Cómo se compara la situación de Lima con la situación, qué sé yo, de Piura y de Arequipa, por ejemplo? La situación de Lima es solamente superado al día de hoy por Huánuco, por Ica, por Pasco, por Apurímac, que son regiones en las cuales ya la cantidad de fallecidos diarios superó al pico de la primera ola. El ritmo de crecimiento de muertes en Lima, tanto departamental, provincia y ciudades, está muy cerca de alcanzar el pico de la primera ola, todavía no lo supera. Pero sí, definitivamente hay muchas regiones que son las que acabo de mencionar, y en Lima puntualmente ya son 5 o 4 distritos que ya han superado el pico de la primera ola. ¿Cuáles son esos distritos? Son San Miguel entre ellos, está Surco, Miraflores y San Isidro están ya al mismo punto de muertes de la primera ola. Comas está muy cerca de pasarlo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, y entre ellos hay otros que también tienen esa misma pendiente casi vertical que simula a la curva nacional de una velocidad muy acelerada de muertes diarias. Veamos algunas de las curvas referidas específicamente a los distritos. Vamos a empezar con Surco. Surco. Allí vemos, usted también está viendo las curvas, ¿puede explicarnos qué cosa es lo que estamos viendo exactamente? Correcto. En el caso de Surco, para explicar un poco la gráfica, la línea negra es la cantidad de muertes diarias en promedio que se registraron o se reportaron en el año 2019 como línea base de comparación. La línea roja punteada, que parece ruido, son las muertes registradas a diario. Lo que se hace es trazar una línea promedio roja gruesa, que es el promedio diario semanal de los últimos 7 días. Como verás, al día de hoy esta línea gruesa roja ya está por encima de los meses de julio, agosto y meses anteriores. Ya superó el pico de la primera ola. Así es. Sí, de hecho, el pico ahí estaba entre mayo y junio. Hubo un par de picos. Correcto, realidad, fue ¿no? como una meseta que fue un pico muy largo, también podemos llamarlo así. La famosa meseta. Claro, y ya ha sido superado. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, que es de Jesús María, ¿verdad? Vamos a ponerlo. A ver, en el caso, nos informa, espérate un ratito, por favor. El siguiente cuadro, por favor, de Jesús María. Ahí está. No Jesús sé, María, se lo quita mismo. Jesús María. Es la línea roja lo que interesa. Correcto. Para ver cómo ha crecido en los últimos meses y en particular en este instante la cantidad de fallecidos diarios. Sí. Correcto. Acá más bien. Verán, ¿Y por qué el pico acá en este distrito? Que cosa, bueno, era entre agosto, ¿no? En la primera quincena de agosto es que se dio este primer pico. Diferente a lo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de esta diferencia entre distritos de Lima metropolitana, de una misma región? Jesús María tiene algo particular y siempre lo tuvo incluso con el análisis de casos confirmados, y es que en Jesús María también se encontraban muchos hospitales. Siempre hubo la hipótesis que nunca pudieron confirmar el Salud ni el MINSA de que los datos se estaban mezclando un poco entre los fallecidos en sus domicilios o registrados por domicilio y los que estaban falleciendo en hospitales. Este puede ser un motivo, pero nuevamente es una hipótesis. Nunca se ha confirmado porque sería, bueno, digamos, para tranquilidad o para alerta de los propios Correcto, vecinos, y ¿no? lo mismo pasaba en Cercado de Lima. Estos dos distritos que se caracterizan por concentrar gran cantidad de hospitales, Claro. tenían estas curvas muy, muy diferenciadas del resto. Claro, hay gente que se interna en el hospital en ese distrito y ahí lamentablemente fallece, pero eso distorsiona la cifra, digamos, pura y dura de las personas que se enferman y fallecen en un distrito, ¿no? Sí. Vamos con el siguiente cuadro, que es San Miguel, que ahí sí es... Miraflores. Miraflores primero, ok.
Miraflores. Efectivamente, ustedes ven al final, la punto, línea roja ¿no? está más o menos igual de lo que estaba, pues, ¿qué meses es el que está? Septiembre. Septiembre. Agosto, septiembre, ¿no? Sí. Sí, y la diferencia, como pueden notar, es que la línea es continua. En la primera etapa son altos y bajos. Sí. Son altos. En cambio, acá podríamos decir que hay un punto de subida desde la primera semana de diciembre, finales de noviembre, que más o menos coincide con las fiestas de fin de año. Y esta línea es un crecimiento continuo. Podría relacionarse nuevamente como hipótesis con las reuniones y festividades de fin de año. Sí, claro. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Ahora sí, San Miguel, ahí es clarísimo Wow. porque es el primer distrito que mencionaste, ¿no? Sí, sí, ese de Lima Centro es el distrito que más llamó mi atención porque la pendiente, sobre todo en las 2 últimas semanas, es casi una línea vertical. En diciembre, la última etapa, tuvo un crecimiento preocupante, pero ya en enero es casi vertical, la aceleración casi se ha duplicado, la cantidad de muertes se ha duplicado, pasó de 4 muertes diarias a más de 8. Entonces, felizmente en los últimos días ha bajado un poco, pero hay que estar atentos con eso. ¿Y cuál es la explicación, por lo menos hipotética, de por qué se produce esto en San Miguel? La verdad, en San Miguel se concentran muchos, en San Miguel, Jesús María, estos distritos céntricos, Lima Central, valga redundancia, hay demasiados malls, centros comerciales, y hubo mucho movimiento de afluencia durante los últimos meses, últimas semanas de diciembre y primeras de enero, ¿no? Hay mucho comercio en San Miguel, este podría ser un gran motivo. Ahora, y esperamos entonces que esto empiece a bajar dramáticamente, ¿no? Tenemos todo esto cerrado, ¿no? Así que Deberíamos ver algún cambio en fallecidos. Debería ser más de 2 semanas para empezar a ver algún cambio, o al menos que ya es un poco más lento, ¿no? Pero sí, ¿Y en contagios puede ser antes? En contagios sí, en contagios lamentablemente lo tenemos que medir por positividad, que es el porcentaje de casos positivos claro, sobre el total de muestras. Estamos en 17% de hace 2 semanas, nos estamos manteniendo en ese promedio. La buena noticia, entre comillas, es que no está subiendo más. Tenemos ciertos picos sobre 20%, pero al menos ya dejó de crecer por el momento. ¿Y la cantidad de pruebas es regular, es sostenida? Sí, las cantidades de pruebas totales, moleculares, antígenas y rápidos, que ya son muy pocas, son casi 30.000 al día, y solo moleculares son de 16.000 a 17.000 al día. En la primera hora hacíamos 3.000. Sí, claro, ha cambiado dramáticamente eso. Pero es importante porque, digamos, la positividad, así sean muchas o pocas pruebas, es un indicativo. Claro, también, es un porcentaje. Eso es importante. Nos encantaría que haya más pruebas, de hecho, pero bueno, no lo es. ¿Podemos continuar con los siguientes cuadros, por favor? A ver, para que nuestros televidentes también estén muy atentos, para que puedan ver qué es lo que está sucediendo en su ¿Qué distrito vamos a ver ahora? A ver, que nos ayude la producción. ¿Cuál es el que van a poner ahora? Y me ha llamado la atención que no, en el distrito más habitado del país, que es San Juan del Lurigancho, no se ha registrado ningún incremento. Por lo menos no lo has mencionado. Sí. También hay un incremento, se lo pasé a producción, no sé si lo pueden mostrar. Ah, sí, pero San Miguel es más, digamos. Es que lo que pasa con San Miguel es que ya superó el pico de la primera ola. En el caso de San Juan del Lurigancho está muy cerca, se están reportando 40 muertes por día cuando el pico fue de 50, están a solo 10 y con la curva todavía creciendo. Si la pueden poner ideal, pero vamos sí, a ver Magdalena primero. A ver. A propósito, digamos, el casco tradicional urbano. San Miguel, Magdalena, Jesús María, hemos visto Miraflores. Ahí tenemos entonces Magdalena del Mar, que claramente está, ya llegó, ya superó. Ya está por encima de lo que estuvo en algún momento. Correcto. Y acá el pico más alto del año pasado fue en julio. ¿Pero ahí también hay una bajada al final de la curva? Sí, también ha descendido. Lo malo con ese tipo de curvas en estos distritos que hay cierta irregularidad puede también deberse a demoras en el registro de defunciones o que el crecimiento no es tan contundente como lo que vimos en Miraflores, ¿no? Como verán, si retrocedemos una semana o 2 semanas en la gráfica de Magdalena, sí pueden ver una pendiente, y es sobre todo la quincena de enero, ¿no? Y ya en los últimos días se ha estabilizado un poco y parece que quiere bajar la curva, igual hay que esperar. ¿Qué otro distrito tenemos? Muy bien. Entonces, y nos decías que en el caso de San Juan del Lurigancho están es horrible decirlo, a solo 10. A 10, sí, lamentablemente sí. 10 personas. Y a diferencia de las otras gráficas que hemos visto, esta sí es casi una pendiente vertical.
Lo mismo está pasando con Comas, lo mismo está pasando con Villa María del Triunfo, con Ate, que todavía no superan el pico de la primera ola, pero ya tienen una tendencia o una pendiente pronunciada que si no cambia, en una semana o poco más estarían superándolas. Claro, ahora recordando que en Jesús María también está el Hospital Rebagliati, ¿no es cierto? Un dato importante que tú pasaste la semana pasada fue esta información sobre las camas UCI, ¿no? Esa información es impresionante. Yo digo, tú te dedicas a esto todo el día, porque a través de ese link tú puedes ver en cada región